¿Cómo estamos, Javier? Buen día. Avanza tiene ya algo que decir a este respecto, aunque antes sí me gustaría abordar otro tema que tiene mucha importancia. Ustedes expulsaron, creo, a 7 u 8 militantes, ¿no? Entre ellos Lucía Pozo, un tema que no digo que haya pasado desapercibido, pero hoy que ya terminó el revuelo de la primera vuelta, vuelve a sonar. ¿Qué pasó que tuvieron que aplicar la disciplina partidista y desmarcarse de 7 u 8 afiliados? Entre ellos Lucía Pozo. Buenos días Jimmy, buenos días Camila, un gusto estar en este espacio y por supuesto felicitándote por cómo vas innovando en este honroso medio de comunicación. Bueno, sí, mira, los temas internos de las organizaciones políticas son internos, por más de que uno trate de manejarlo de esa manera, se convierten en públicos. Las organizaciones políticas tenemos que sentar precedentes sobre las actuaciones de sus miembros, más aún de sus directivos. Recordemos que hace algún tiempo alrededor de 8 directivos salieron en una rueda de prensa, aun cuando ya teníamos un candidato presidencial, un binomio presidencial, salieron en una rueda de prensa para apoyar a un candidato que al final del día no fue candidato. Y en complicidad con el presidente de otra organización política. Entonces, eso se enmarcó dentro de una causal en nuestro reglamento de ética y disciplina, se convirtió en una sanción fuerte, se inició un proceso disciplinario que duró aproximadamente 2 meses, todavía no termina, porque inclusive 2 de los 8 miembros han apelado. Y esto ha convertido a la organización en un conflicto interno que nos ha impedido, por supuesto, ya llamar a un comité ejecutivo para comenzar a tomar decisiones políticas. Pero sí, estamos un poco poniendo la casa en orden, sentando un poco de precedentes, porque una organización política no puede manejarse de esa manera. Y bueno, esperemos que ya pase este asunto para sentarnos con los dirigentes a nivel nacional y tomar decisiones sobre la coyuntura política del Ecuador. Claro, ahora, esto quiere decir que ustedes entran en un plan de renovación a propósito de la separación de estos 7 u 8 afiliados. No solamente con la separación, Jimmy, yo pienso que si nosotros como representantes de organizaciones políticas no hacemos un mea culpa, no tenemos una clara lectura de lo que pasó, no llegamos a una conclusión del por qué una polarización tan fuerte prácticamente nos sacó tarjeta amarilla al 80% de organizaciones políticas, si no tomamos acción y no reflexionamos sobre eso, no hemos aprendido nada. La organización política, en este caso Avanza, necesita renovarse desde la misma directiva nacional. Ya teníamos pendiente una elección a nivel de todas las instancias, desde los cantones, pasando por las provincias y terminando en una renovación de la directiva nacional. Me incluyo, por supuesto, y vamos a entrar a ese proceso, pero primero había que poner un poco en orden con estas sanciones disciplinarias, que no la he hecho yo, lo ha hecho un Consejo Nacional de Ética y Disciplina que es totalmente independiente de la directiva nacional. Y bueno, tenemos que esperar este proceso y el partido entrará a una fase de reestructuración, de reinvención, por supuesto, y por qué no conversar con otras organizaciones políticas para aglutinarse en un frente amplio para las próximas elecciones. ¿Tú crees, Javier, que esta polarización que marcó unas cifras tan bajas en muchos partidos políticos, en varios, en la mayoría, como bien lo dices, tiene otra explicación que no sea la polarización? Porque a mí todavía me resisto a creer que este proceso haya sido absolutamente transparente, con resultados de movimientos, de partidos que históricamente no podían reflejar esos números en la elección. ¿Crees tú que hubo absoluta transparencia, Javier? Hay cifras raras. Yo coincido contigo, Jimmy, hay cifras raras, porque definitivamente no coinciden las cifras de los resultados de nuestros binomios presidenciales versus las cifras de los candidatos a la Asamblea. No sé cómo están tus cifras con respecto a tu participación como candidato presidencial versus la participación de los candidatos a la Asamblea, pero en el caso de Avanza, por ejemplo, hay cifras que sí me llaman la atención.
En promedio, nuestro binomio presidencial sacó 0,32%, mientras que el promedio de nuestros candidatos a la asamblea, en donde pudimos presentar listas de asambleístas, es del 2,94%. ¿Qué me lleva a colegir esto? Claro, pensando, sin pensar mal, sin pensar que hubo algún tipo de movimiento extraño en los resultados, lo que me hace pensar es que la militancia avanza, los seguidores de los candidatos a la asamblea y demás, no votaron por el presidencial. Es decir, solo votaron por la 8 en las listas de asambleístas, pero para candidaturas presidenciales votaron por una de las dos opciones que hoy estamos para la segunda vuelta. Es la única lectura que tengo, sin tener pruebas fehacientes de que haya existido o no alguna malversación en el tema de los números de los resultados finales de los candidatos a la presidencia. Entonces, sí me llama la atención eso, lo que me lleva a decir de que o hubo una desconexión entre el candidato presidencial y el partido, o básicamente nuestra gente decidió no apoyar al candidato presidencial y apoyar solamente la lista de asambleístas, porque la diferencia es grande, 0,32 versus 2,94, y eso sí me llama bastante la atención. Claro, no piensa mal y acertarás, decía mi abuelita. Javier, ahora ya estamos a las puertas de la segunda vuelta electoral, del balotaje. Hay solo 2 candidatos y la otra opción es la del voto nulo. A mí personalmente, por supuesto no quiero inducirte a la respuesta, a mí personalmente el voto nulo me parece un divorcio del ciudadano con la realidad de su país, ¿no? Hacerse loco, para mí eso no existe, pero puede ser. Ya ustedes van a reunirse justamente para decidir qué hacer, que puede ser apoyar a Noboa, apoyar a Luisa González o dejar en libertad a su militancia para que haga con su voto lo que le parezca, ¿no? Bueno, como te digo, estamos en este proceso interno. Obviamente tenemos que reunirnos. Felizmente hay tiempo aún, no hay apuro. No sé por qué existe el apuro de varias organizaciones políticas de tomar postura. Es necesario escuchar a la dirigencia. Desde qué pasó con las elecciones en general hasta cuál es el rumbo que debería correr el Ecuador. Pero yo tengo un análisis claro. Bueno, yo coincido contigo en lo personal sobre el tema del voto nulo. Un voto nulo no realmente es una posición democrática. Si bien es cierto, uno no puede estar de acuerdo con ninguna de las dos posturas, pero votar nulo no nos exime de ninguna responsabilidad, y peor aún en esta coyuntura política. Sí tenemos que analizar, por supuesto, y escuchar sobre todo a los dirigentes de cuál es la realidad de cada provincia, cómo están influyendo las acciones del gobierno en cada provincia y tomar una postura con respecto a la segunda vuelta. Esto no quiere decir que la decisión de una organización política como Avanza, con los números que acabo de expresar, que puede estar alrededor del 1 o 2%, pueda primeramente automáticamente endosarse o en su defecto influir en la votación final. Pero obviamente al ser una organización política nacional, puede ser también uno de los electores que pueda también inclinar un poquito la balanza, ¿no? Sin sobrevalorarlos ni tampoco subestimarlos. Así que llegará el momento, que espero que sea máximo la próxima semana, una vez de que se haya asentado un poco más del tema disciplinario interno y comenzar a discutir sobre esta posibilidad de apoyar activamente o no a los candidatos presidenciales. Yo pienso que sí debería darse un pronunciamiento, y en ese sentido, sin ningún tipo de condicionamientos, y en ese sentido ver qué es lo que puede pasar. Estamos súper preocupados por lo que está pasando en el Ecuador, en general con todo lo que ha pasado estas últimas semanas, y esperemos que el pueblo ecuatoriano tome una sabia decisión, obviamente con nuestros militantes incluidos. Gracias a Javier Orti, él es el presidente nacional del partido Avanza. Javier, un buen día, un abrazo. Un gusto, siempre a las órdenes. Gracias.